Estamos en su presencia, a confiarnos solamente en sus manos. Amén. Padre, te damos gracias en el precioso nombre del Señor Jesús, de tu precioso Hijo, Señor. Gracias por la sangre derramada de tu Hijo, el Señor Jesús, que nos limpia, Señor, de todo pecado, Señor, de toda mancha, de todo lo nuestro, Señor. Queremos mirarte a ti, Señor, y dejar todo lo nuestro en tus manos, toda carga, todo peso, poder confiarlo a ti, Señor, para tomar lo tuyo, Señor. Porque liviano y ligera es tu carga, Señor. Gracias por la obra de tu Espíritu en medio de nosotros, Señor. A ti encomendamos la lectura de tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesús, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Solo tú puedes enseñarnos de verdad, Padre. Por eso nos encomendamos a ti. Tú dices, Señor, que solamente los limpios de corazón verán a Dios, Señor. Y solamente tú nos puedes limpiar por tu gracia, por tu sangre y por tu Santo Espíritu y por tu palabra. Gracias porque la provisión es plena y completa, Señor. Podemos realmente confiarnos en tus manos. Aquieta nuestras almas en esta noche, Señor, y que podamos atenderte en espíritu y en verdad, Señor. Poder aprender de ti, Señor, que eres manso y humilde de corazón, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Hermanos, con ayuda del Señor, desde el día miércoles, el Señor nos ha traído en algunas consideraciones de su palabra. Entonces, para los hermanos que no estuvieron el miércoles y el jueves, para que nos sintamos incluidos en esta consideración, aunque no estuvieron algunos desde el miércoles, pero el propio Señor, por su Espíritu, si atendemos al Espíritu del Señor, Él mismo nos va ahí como enlazando en eso que Él mismo va trayendo. Amén. Entonces, el miércoles pudimos considerar algo en Jeremías 31 y leímos cómo el Señor mismo se encargó. Él dice, yo mismo desbaraté, por decirlo en otras palabras, destruí, derribé, pero yo mismo también edifiqué y planté con sus propias manos, porque Dios tiene cuidado de su pueblo. Lo que le ocurre al pueblo del Señor no es ninguna casualidad. Si realmente estamos atentos al mover del Señor, a la presencia del Señor, vamos a ir entendiendo las etapas en las cuales el Señor va llevando a su pueblo. Porque Dios va trabajando con su pueblo, digamos, como dice la palabra del Señor, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Entonces cada etapa es necesaria para aprender un poco más del Señor. El propio Señor quiere que le entendamos a Él, que le conozcamos a Él, que le veamos a Él. El objetivo del Señor es que le podamos conocer a Él, que cada vez estemos más cerca de Él en espíritu y en realidad. Entonces avanzábamos un poco en ese capítulo de Jeremías 31, íbamos hacia adelante para llegar a esa frase donde dice que todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos, todos me conocerán. Entonces tenemos la confianza ahora en el nuevo pacto de que todos le podemos conocer a Él. Amén. Todos podemos venir con toda libertad, con toda confianza, en el nombre del Señor, por la gracia del Señor, y conocerle a Él. Realmente ahora hay la libertad y la posibilidad para conocer a Dios en Cristo Jesús por su Espíritu Santo que ahora mora en la iglesia. Entonces ahí el Señor en Jeremías 31 decía que Él había puesto ahora su ley en nuestras mentes y la había escrito en nuestros corazones. Ya ahora no era por fuera. El Señor nos recordaba cómo antes en el Antiguo Testamento fue escrito en tablas de piedra y fue escrito con el dedo de Dios. Y el Señor dio su palabra. Y con la palabra del Señor no hay ningún problema, porque la palabra del Señor es santa, es justa, es espiritual y es buena, pero el problema era con nosotros y es con nosotros. El problema no es con Dios. Entonces por eso el Señor Jesús tuvo que hacerse hombre, el Hijo de Dios, morir por nosotros, derramar su sangre, resucitar, ascender a la diestra del Padre y enviar su Santo Espíritu
para hacernos ahora de nuevo, para hacernos nuevos, para darnos un nuevo corazón, para poner sus leyes y sus estatutos ahora dentro de nosotros. Ahora podemos ser enseñados por Él directamente. Amén. Podemos confiar en su enseñanza plena. Si realmente nosotros ponemos atención al Espíritu del Señor, ahí vamos a ser enseñados por Él de verdad. Amén. Porque no solamente aprendemos de Cristo, sino principalmente necesitamos aprender a Cristo mismo. Como dice el apóstol Pablo en Efesios, dice, si en verdad habéis sido por Él enseñados. Es decir, que hay una enseñanza que viene de Él por su Espíritu. También el apóstol Juan, en su primera epístola, dice que la unción del Santo nos enseña todas las cosas. Es decir, que ahora en el nuevo pacto podemos confiar de su unción, de su enseñanza, de su Espíritu, de la enseñanza directa del Señor, para ser enseñados por Él. ¿Amén? Entonces recordábamos ya luego ayer cómo necesitamos un toque directo de Dios. Necesitamos ser tocados por Dios. Realmente cada hijo suyo necesita de un toque directo del propio Señor. Amén. Podríamos hacer 1000 cursos de teología, pero realmente necesitamos es un toque directo de Dios en nuestra vida. Necesitamos realmente ser tocados por Dios y tocar a Dios de verdad. Que realmente Él conquiste nuestros corazones. Que realmente Él abra nuestros ojos para verle a Él. Entonces es necesario primeramente una revelación del Señor. Una revelación. Esa palabra revelación quiere decir quitar el velo. Hay un velo por causa del pecado del hombre, por causa de nuestra propia naturaleza humana. Pero el Señor prometió que en el nuevo pacto Él quitaría ese velo de nosotros para poder verle a Él. El Señor nos recordaba cómo sin revelación no hay una verdadera edificación. Y revelación es muy diferente a otra palabra que empieza por re, que es repetición. Hay una gran diferencia entre repetir y recibir revelación del Señor. Porque el Señor le dijo a Pedro, cuando el Señor les preguntó, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús inmediatamente le dijo, mira Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo ha dado a conocer. Es decir, que necesitamos una revelación del cielo, una revelación del Padre, un toque de lo alto, amados hermanos. Necesitamos un toque de Dios. Necesitamos realmente ser humillados por el Señor. Hasta que no seamos humillados por Dios mismo, no vamos a tener una revelación verdadera del Señor. Necesitamos quedar postrados a sus pies para realmente entenderle y conocerle. Amén. Y el Señor eso lo hace por su gracia. Todo es un don de Dios. Aún la humillación cuando viene de parte de Dios es un gozo, porque produce una tristeza para arrepentimiento y para vida. Hay una tristeza que es para muerte, pero hay una tristeza inclusive que es para arrepentimiento y para vida. Necesitamos ser tocados por Dios, amados. No se les olvide esto nunca. Ser tocados por Dios. Eso que el mundo natural no ve, eso que los sentidos naturales no perciben, eso es lo que Dios está conociendo dentro de tu vida y dentro de nuestra vida. Es la obra verdadera del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Eso es lo que tiene valor para Dios. Decíamos ayer, así podríamos hacer muchos congresos, muchos encuentros, mucha fiesta, pero necesitamos un toque de Dios. Amén. Amén. Así como esa escena cuando el Señor Jesús entraba en un pueblo y era apretujado por mucha gente. Mucha gente le apretaba al Señor Jesús. Pero vino una mujer con necesidad del Señor, que estaba perdiendo su vida, estaba perdiendo su sangre, tenía un flujo de sangre por 12 años. 12 años perdiendo la sangre. Y el Señor dice que en la sangre está la vida.
Pero esta mujer se acercó al Señor con un corazón diferente. A todos aquellos que le apretaban. Porque ella vio al Señor. Ella vio algo diferente en Jesús de Nazaret. En el Hijo de Dios. Y esta mujer fue con fe y tocó el borde del manto del Señor, de la bata del Señor. Así medio asustadita. Pero así medio asustadita fue con confianza. Y tocó el borde de su manto. Inmediatamente el Señor Jesús paró y dijo: ¿quién me ha tocado? Y claro, Pedro en ese momento estaba en su ambiente natural, estaba distraído por el ruido, toda la gente apretándolo, y Pedro diría: bueno, estamos teniendo éxito, esto se está llenando, se nos llenó la cuadra, se nos llenó el barrio. Pero el Señor Jesús sabía que alguien le había tocado de una manera diferente, y eso solamente lo conoce el propio Señor. Él realmente conoce el mover interior de cada uno de sus hijos. Él realmente conoce la operación del Espíritu cuando le damos lugar al Espíritu de Dios en nuestra vida. Él sí lo conoce, amados, cuando le damos lugar al Señor. Amén, amados. Y ahí el Señor nos llena. Y ahí es cuando Él dice: no cierra la boca, sino abre la boca, que yo la llenaré. Porque dice aún que a unos montes cantarán profusamente, cuando realmente hay un toque de Dios. Amén. Cuando realmente hay un fluir del Espíritu de vida del Señor, de la gracia del Señor, ahí hay que abrir la boca. Si es el Señor, y ahí fluye su gracia para edificación. Cuando hay gracia que viene de la revelación del Señor, allí hay un fluir del Espíritu del Señor y va a producir una edificación en Él, un crecimiento en el Señor. Amén. Doy gracias al Señor por su obra verdadera. Entonces ahí el Señor le dice: no, Pedro, alguien me ha tocado. Dice: Señor, pero ¿no ves que todos te apretan? Todos te están apretando. Sí, Pedro, pero alguien me ha tocado, porque de mí ha salido poder. ¿Quién me ha tocado? Y ahí esta mujer temblorosa se paró y dije: yo te he tocado. Y ahí le contó, porque tenía este problema de flujo de sangre por 12 años. Y el Señor Jesús la miró y le dijo: ve, tu fe te ha sanado. Es un asunto de fe, amados hermanos, de una fe sencilla y sincera. Algo sencillo. Amén. El Señor dice que de los niños y de los que maman, Él funda la fortaleza. Él perfecciona la alabanza de los pequeñitos. Pero son unos pequeñitos que quieren realmente conocer a su Señor. Eso hace la diferencia, amado. Entonces, el Señor nos está llamando a ponerle atención a Él. Amén. Que no nos dejemos engañar por las apariencias externas, de un movimiento exterior, de un ministerio que la gente se gloría en muchas cosas humanas. Pero el Señor quiere que le conozcamos. Dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su fortaleza se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, sino alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová de los ejércitos. En eso nos podemos alabar. Amén. Pero el Señor nos conceda un buen espíritu para poder atenderle a Él. Amén. Entonces quiero que continuemos con aquel pasaje con el cual terminamos ayer, ahí en 2 Corintios. En el capítulo 4. Y de ahí estaba orando ya al Señor, y el Señor me daba confirmación, me daba permiso de continuar por aquí y de seguir un poco hasta donde el Señor nos vaya llevando, poco a poco. Queremos seguir los pasos de nuestro Señor, de nuestro Espíritu, amados. 2 Corintios 4, versículo 3, desde el 3, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo, ese Dios en minúscula, es decir, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, hay que ponerle mucha atención a esto, porque hay una operación de las tinieblas cegando el entendimiento de los incrédulos para que no conozcan la verdad, para que no sean alumbrados por la verdad. Y así mismo puede ocurrir en la iglesia, y por eso nosotros debemos estar vigilantes, como ese padre de familia que estaba vigilante con su lámpara encendida y ceñiendo sus lomos. O sea, estaba atento en su espíritu, estaba atento al Señor. Es decir, que ya cuando somos salvos, ahora nosotros debemos poner mucha atención, como podríamos decir, no bajar la guardia, sino estar atentos en el Señor. Dice, ¿para qué hace eso? Para que no le resplandezca. Es decir, que Dios, el Señor, Él quiere resplandecer. Pero Satanás se opone, hermanos, porque hay una batalla en contra del resplandor, que se vea, que se conozca el resplandor del Señor. Porque ese resplandor va a abrirnos los ojos y por lo tanto va a haber revelación. Cuando somos tocados por el propio Señor, ahí el Señor va a iluminar nuestro entendimiento, va a abrir nuestros ojos un poco más, un poco más. A eso debemos ponerle mucha atención, no dejarnos quitar del maligno nada, sino estar siempre en la luz del Señor. Como dice el Salmo 36, dice, en tu luz veremos la luz, en la luz de Dios. Amén. Porque nosotros nos equivocamos, hermanos. El propio Señor Jesús dice, cuídate, porque no sea que tu luz sean tinieblas. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que conocemos, que sabemos y nos equivocamos. Pero realmente si vamos al Señor, dice, si tus ojos están llenos de luz. Y ahí el Señor yo creo que se dirige principalmente a los ojos del corazón, que habla el apóstol Pablo. Si tus ojos están llenos de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz cuando somos alumbrados por el Señor. Eso fue lo que le ocurrió al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Hermanos, ¿no se acuerdan? Del Señor Jesús ya había hablado de eso. Dice, llegará el tiempo que cualquiera que os mate pensará que estará sirviendo culto a Dios. Y en eso era lo que estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba persiguiendo al pueblo del Señor, a la iglesia. Y él pensaba que estaba sirviendo al Señor. Pablo no estaba haciendo eso porque quería ser un asesino. No, él pensaba que en su justicia propia, él pensaba que estaba sirviendo un culto a Dios. Y estaba persiguiendo a los hermanos del Señor Jesús, porque somos los hijos de Dios, y también el Señor dice que somos sus hermanos, amén. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Pablo mismo estaba persiguiendo a su Señor, porque el Señor Jesús dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ay, hermano, el Señor cuide, guarde a su iglesia, para que no persigamos a nuestros hermanos. Ustedes saben que en la historia de la iglesia, hermanos, en la Edad Media, muchos dicen que en nombre de Dios perseguían a aquellos que eran legítimos hijos de Dios. Los perseguían. Y hacían dizque las santas inquisiciones y les metían las cruces por las narices, y no voy a decir por qué otros lados. Terrible. Para que dizque confesaran la religión católica propia, verdadera, única, la que desciende, y que hay un solo mediador, que es el Papa, el sumo pontífice, que dicen ellos. Pero después, en la época de la Reforma, hermanos, los mismos reformadores, algunos de los reformadores, de una manera fanática, porque el fanatismo produce oscurecimiento, el Espíritu del Señor da libertad y luz y vida. En cambio, el fanatismo religioso produce oscuridad, y cuando estamos en oscuridad pensamos servir a Dios, pero resulta que hay una justicia propia, que ¿sabes qué fue lo que mató al Señor Jesús? Lo que mató al Señor Jesús fue la justicia propia de los religiosos de su tiempo, que pensaban que eran mejores
que sus consiervos. Eso fue lo que mató al Señor Jesús. La justicia propia de ellos, hermanos. Y de eso vino el Señor a sanarnos también. No solamente de nuestros pecados. Eso es lo primero. Somos perdonados de nuestros pecados para no irnos al infierno por la eternidad. Pero ahora vino a restaurar nuestra vida. Vino a renovar y a transformar todo nuestro ser. Una obra verdadera de Dios desde nuestro interior. Allí donde Dios conoce la realidad. Pero si el Señor halla una grieta pequeña, allí Dios puede iluminar nuestro corazón. ¿Y sabes cuál es la grieta? Así como el Señor escondió a Moisés detrás de la peña hendida. Esa peña hendida es Cristo. Y los sufrimientos de Cristo, Cristo crucificado. Cuando miramos a través de Cristo crucificado, donde Cristo derribó toda diferencia, toda maldad, llevó al viejo hombre, todo lo que hizo el Señor allí. Allí podemos ver la gloria del Señor, hermano. A través de la cruz de Jesucristo podemos ver la gloria eterna de Dios, a la cual hemos sido llamados. Ahí lo escondió porque Moisés dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Pero Moisés no sabía con qué se estaba metiendo, hermanos. Donde Moisés hubiese visto la gloria completa de Dios, hubiera quedado evaporizado en ese momento, hermanos. Se hubiera evaporado, se hubiera desintegrado, desatomizado. Pero el Señor lo escondió en figura para enseñarnos detrás de esa roca hendida, herida. Y a través de Cristo crucificado podemos ver la gloria del Padre. Ahí podemos ver la gloria de Cristo también en la iglesia. Solamente a través de la roca hendida, amados hermanos. Amén. Ahí podemos conocernos en Cristo Jesús. Amén. Ahí podemos conocer al Padre. Y en Cristo podemos conocernos en Él ahora. Ahí hay una gran diferencia, como decíamos, entre el cielo y no la tierra, sino entre el cielo y el infierno. Ay, amados hermanos, que el Señor nos dé entendimiento de la verdadera obra de Dios. Es la obra del Espíritu Santo operando en nuestros corazones para alumbrar nuestro entendimiento. Entonces los mismos, algunos, no todos, pero algunos de los reformadores perseguían a algunos que querían ser más fieles al Señor. Por ejemplo, en el caso de los llamados anabaptistas, porque los reformadores dieron un paso adelante y ellos veían que solamente por la fe somos salvos, porque en el tiempo de la Edad Media fue tanto oscurecimiento. ¿Sabes por qué? Porque se cerraron las Escrituras, que ellos empezaron a decir que la salvación era por obras. Inclusive el Papa León X envió a Juan Tetzel a Alemania a cobrar dizque las santas indulgencias, y llevaba una cajita y decía, puede llenar esta acta por el alma que quiera que salga del purgatorio, decían ellos. Entonces, si la abuela ya estaba muerta y la gente inocente, campesina, inocente, sin letras, y como le habían cerrado las Escrituras, decían, bueno, firme, yo tengo mi abuelita que se murió hace tantos años, bueno, pues firme por su abuelita, tiene que echar tantos florines, ¿sí? Tantas monedas. Y cuando suene la moneda en el fondo de la caja, ahí saldrá el espíritu de su abuelita del purgatorio al cielo. Así llegó el pueblo del Señor a ser oscurecido, porque Satanás quiere oscurecer el entendimiento, no solamente de los incrédulos, sino aún de los creyentes, que con todo buen corazón quieren amar al Señor. Pero el Señor ya había profetizado, llegará el día cuando muchos que os mataren y os persiguieren de muchas maneras, porque hay persecución de muchas maneras, no solamente del Islam, aún de cristianos contra cristianos. En Irlanda hay persecución, guerras de religión entre católicos y protestantes hasta el día de hoy. Ese es el gran problema en Irlanda. Pero el Señor quiere que lo veamos a Él y que nos veamos en Él solamente. Y ese trabajo solamente lo puede hacer Dios cuando Él alumbra, cuando Él sopla su palabra de vida en nuestros corazones. Ahí realmente somos alumbrados, amados. Ahí realmente somos sanados. Somos sanados por el Señor. Y para eso Él hizo un nuevo pacto en su sangre y en su espíritu. Un nuevo pacto con nosotros para hacernos
de nuevo. Amén. Él no vino para mejorar al viejo hombre, Él no vino para mejorar a Adán. Él vino para crucificarlo. Ay, Él vino para crucificarnos. Nosotros no le servimos para nada al Señor. Pero ahora en Cristo, además de ser crucificados, hemos sido sepultados. Pero también con Él hemos sido juntamente resucitados. Para que andemos en vida nueva. Y esa vida nueva es la vida del Espíritu de Cristo. Del Cristo vencedor que ahora mora en su iglesia. Para ahora presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos. Y nuestros miembros como instrumentos de justicia al Señor. En Cristo, en la nueva creación. Amén. Ya dejemos de mirarnos a nosotros mismos. Dejemos de mirar atrás. Escondámonos en la cruz. Amén. Nunca nos escondamos en una pretensión nuestra. Nunca nos escondamos en tantos años que llevamos de cristiano, en tantos cursos, en tantas cosas. No, hermanos, escondámonos en la cruz de Cristo. Amén. Eso es nuestro verdadero escondite. La cruz de Cristo es nuestro escondite. Ahí somos libres. Amén. Por eso Pablo le decía a los Gálatas, en Gálatas 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Le está hablando a incrédulos. No, a creyentes, amados. Y esa palabra que nos fascinó, es una palabra, perdónenme que hable de griego, no es por nada, sino simplemente para ayudarnos un poco. En el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, la palabra griega es la palabra evaskanen, que es la palabra embrujar o hechizar. Es decir, que hubo una obra de las tinieblas para oscurecer el entendimiento de los creyentes. Dice, ¿quién nos hechizó? Si ya Cristo había sido presentado claramente como crucificado entre vosotros. Es porque la crucifixión de Cristo, Cristo crucificado, es la victoria de la iglesia. Hermanos. Porque Cristo en la cruz llevó todo lo que fue insertado, metido en el hombre, en la humanidad, en la caída. Y el Hijo de Dios que se hizo hombre vino para llevar todo aquello. Él vino para llevar toda maldición. Él vino para llevar todos nuestros pecados. Él vino para llevar todas nuestras rebeliones. Él vino inclusive para llevarnos a nosotros mismos en la cruz. Esa máquina de maldad y de pecado que somos nosotros, que es Adán. Ahora ya Cristo lo crucificó, nos crucificó. Y ahora nosotros estamos en una nueva creación. Ya estamos en lo nuevo. Ahora lo que nosotros debemos hacer es creer. ¿Amén? Oye, hermano, pero ¿cómo han? Si es tan difícil. Sí, claro. Ya deja de mirarte a ti. Deja de mirar lo difícil. No es difícil, es imposible. Pero ahora en Cristo Jesús está la provisión para que echemos mano de esa vida eterna. Amén. Echemos mano de esa provisión que hay en Cristo y andemos por medio de la fe. Amén. La palabra del Señor te dice claramente, justificados pues por la fe. Aquí no hay que esperar tener una sensación, hermanos, que yo no siento. Ay, es que no me picas, yo no siento esas cosquillitas que algunos dicen que sienten. No esperes a sentir, hermano. La palabra del Señor no dice justificados pues por el sentir. Nunca dice, no esperes sentir nunca. Créele al Señor. A ver. Ay, Señor, pero es que yo soy miserable. Sí, eres miserable, pero yo te he hecho ahora nuevo. Amén. En ti mismo eras miserable, pero ahora en mí eres nuevo. Eres un hijo mío. Satanás es el que acusa. Satanás es el que quiere hundir. Amén. Satanás es el que quiere destruir. Pero el Señor vino para dar vida abundante. Para la edificación de su iglesia, amados hermanos. Él da vida abundante. Me acuerdo una vez en mi casa, saliendo en uno de los viajes, que el Señor nos tiene viajando de vez en cuando a un lugar u otro. Estaba esa mañana como pidiéndole al Señor, Señor, necesito, inclusive antes de poner un pie fuera de mi casa en esta tarde, quiero que tú me hables. Eso ocurrió hace varios años. Y me senté en el antejardín de la casa. Y de pronto me fijé en algo que nunca me había fijado en toda la vida.
vi unos ladrillos ahí en la casa que estaban como oxidados, así viejos. Pero hermanos, en medio de esos ladrillos viejos y oxidados, había nacido una plantita chiquitita. Oye, hermanos, me dio tanta alegría que por encima de esa pobredumbre, por encima de ese óxido, de ese moho, de todo lo que hay ahí floreció la vida. El Señor me mostraba que no importa nuestra miseria, amados. No importa nuestra miseria. Si el Señor opera en nosotros, va a fluir lo de Él. Va a crecer la huerta de Dios, que es su iglesia. Va a florecer la casa de Dios en el Señor. Lo de Dios, lo de Cristo, lo de su Espíritu, va a florecer en medio de su pueblo, de su casa. Ahí está la importancia. Que el Señor vence nuestra condición. Solamente es que nos realmente le digamos: Señor, tal como soy, aquí me entrego, Señor. En tus manos estoy. Así como soy yo. No, delante de Dios no podemos hacer teatros, no podemos maquillarnos, no podemos hacer tapujos, porque Dios sí conoce nuestra condición, pero Él vino para levantarnos de los muertos, darnos vida y hacernos andar en Él. Eso hace toda la diferencia, amados. Entonces, por eso dice aquí, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Eso es lo que Satanás oculta, la gloria de Cristo. Hoy, hermanos, pero cuando nuestros ojos son abiertos para ver la gloria de Cristo, no hay nadie que pueda detener eso. No hay nadie que lo pueda hacer detener. Nadie. Estos hermanos eran perseguidos aún por esos reformadores. No por todos, por algunos. Porque estos hermanos iban un paso más adelante. Mencionamos a uno de ellos, a los anabaptistas. Ellos mismos no se hacían llamar anabaptistas, eran hermanos sencillos que servían al Señor, trabajaban en sus campos, amaban al Señor, se congregaban era para buscar al Señor, adorar al Señor, buscar en su palabra. Pero ellos sabían que ese bautismo que hacían de niños, porque los reformadores, muchos de ellos heredaron el bautismo de infantes, ellos veían por la palabra ese versículo tan clave que es: el que crea y sea bautizado. El único requisito era creer, pero había que creer. Un bebecito no podía creer. Entonces ellos decían: no, ese bautismo no sirve, porque el niño ni entiende, no entiende. La persona debe crecer y creer de una manera personal. Hermanos, y por eso, bíblico, verdadero, tan sencillo, tan claro, eran perseguidos los hermanos. Eran echados a la horca, no por los inquisidores del catolicismo, por otros. Hermanos, y la historia de la iglesia está llena de eso. ¿Acaso hoy día no están en Medio Oriente degollando a hermanos nuestros? ¿Acaso en México, en Chiapas y en otros lugares, algunos dicen ser cristianos, católicos, no están quemando los lugares donde se reúnen nuestros hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás ciega el entendimiento. Entonces debemos pedir al Señor que abra nuestro entendimiento, que nos dé luz de verdad, hermanos, para poder amar al Señor de verdad, postrarnos a sus pies y ahí sí amarnos los unos a los otros. Amén. Porque el Señor dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, no en que os daréis bibliazos y pedradones los unos a los otros, hermanos. Eso es tristeza para Dios. En que os améis los unos a los otros, pero eso viene como un fruto de una verdadera revelación de Cristo en nuestra vida. Por eso decía, muy a propósito, las dos palabras empiezan por re, pero suena muy distinto y el fondo, el significado espiritual es muy diferente. Repetición y revelación. En la base de la revelación va a haber edificación, porque el Señor le dijo: mira, Pedro, a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esa roca es la revelación que
Pedro recibió del Padre acerca de Cristo y esa confesión como resultado de esa revelación verdadera directamente del Padre, dijo: sobre esta roca yo, es decir, el Señor Jesús, sea persona de edificar su iglesia. La iglesia es del Señor. La iglesia no es nuestra, ni de un ministro, ni de, mucho menos de una organización humana. La iglesia es de Cristo. El Señor Jesús, sobre esta roca, la roca es la revelación de Jesucristo, sobre esta roca, yo mismo, porque el Señor dijo: si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Mucho podríamos gastar aquí saliva, pero estamos esperando es que Él mismo edifique su casa. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos, por la misericordia del Señor, en medio de los pequeñitos. Amén. Y hay del que se meta con los pequeñitos, porque dice que el que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos, mejor le fuera que se le amarrara una piedra de asno, de molino de asno en su cuello y se le echara en el fondo del mar. Con los pequeñitos. Amén. Dios hace con los pequeñitos. Amén. ¿Te atreves a creer, hermano, que Dios hace con los pequeñitos? Aquellos que dependen solamente del cielo, que extienden sus manos al Señor y que esperan solamente esas gotas del rocío de Dios para fructificar. Eso hace la gran diferencia, hermano. Ay, Señor. El Señor nos ayude. Dice: para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya. Ese es Cristo precioso, el Hijo eterno de Dios, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el resplandor de la gloria divina. Él es el Hijo eterno de Dios. Amén. Él es el Hijo eterno de Dios. El Hijo que siempre le ha acompañado al Padre de la eternidad, que está cara a cara con el Padre. Él es el que le ha dado a conocer aquel que está en el seno del Padre. Él, el Hijo eterno de Dios. Amén. La segunda persona en la Trinidad, el Hijo de Dios que ha estado con el Padre eternamente. Él ahora le ha dado a conocer. Amén. Quien ve al Hijo ha visto al Padre. Amén. Nadie conoce al Hijo sino por el Padre. Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y nadie conoce al Padre sino por el Hijo y aquel a quien Él se lo quiera revelar. ¡Ay, qué maravilla, hermanos! El Hijo de Dios es el resplandor de su gloria. Él es el resplandor. Ahí podemos conocer a Dios. Ahí hay un conocimiento verdadero de Dios. Amén. Sigue diciendo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, aleluya, toda obra verdadera del cielo empieza de parte de Dios. Hermanos, no me cansaría de insistir en esto. Hasta me haría sentir un poco pesado y cansón, como decimos en Colombia. No sé si aquí dicen también eso. Por repetir esto, porque es Dios. Lo que viene y lo que Dios comienza, Dios lo va a terminar. Lo que el hombre metió su mano, Dios lo va a tener que destruir para volver a edificar, como decía en Jeremías. Y gracias a Dios cuando Él destruye lo nuestro en nuestra vida, cuando Él derriba esas artimañas de la astucia humana, para que Él empiece a edificar. Amén. Gracias al Señor. Porque Él hiere, pero Él sana más. Él no vino para dejarnos tumbados, sino para levantarnos. Dice el Señor entonces: porque Dios, ¿qué mandó? Él fue el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el que resplandeció en nuestros corazones. De nuevo habla del resplandor, de la luz, de revelación. Él fue el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo. Hermanos, porque es que la iglesia fue llamada para la gloria de Dios. La iglesia fue llamada para ser su vaso contenedor, ese recipiente en el cual está morando la gloria divina, para darse a conocer. Dios es tan grande, tan generoso, tan amoroso, que Él ha querido darse a conocer en estos pequeñitos vasos de barro, para que conozcamos la excelencia del poder del Señor, para que conozcamos cuál es el carácter de Dios verdadero, ese cuidado del Señor como un precioso cirujano, un excelente cirujano que opera en nuestra vida y va trabajando realmente en nuestro corazón. Él va trabajando. Había una vez un hermano que murió en la primera parte del siglo XX. Él se llamaba Frederick algo Meyer, F.B. Meyer, ¿sí? Ese B no me acuerdo qué. El hermano, y era un hermano que conocía mucho al Señor. Inclusive sus libros han sido de gran bendición hasta el día de hoy para la iglesia. Y él contaba una experiencia que él tuvo con el Señor, donde el Señor se le aparecía y le decía: dame todas las llaves de tu corazón. Y F.B. Meyer sacaba un manojo de llaves, un manojo grande de llaves, y las ponía en manos del Señor. Y el Señor le decía: Meyer, no me has dado todas las llaves. Y había una llave pequeñita que había dejado por ahí, en un rincón de su corazón. Y Meyer le decía: no, Señor, esa llave pequeñita no, esa no. Y el Señor le dijo: mira, hijo, si no me entregas todas las llaves, no puedo tomar ninguna. El Señor nos ama tanto que nos cela profundamente, aún en el rincón más escondido de nuestro corazón. El Señor quiere que sea descubierto por Él, sea alumbrado por Él, para ser sanado por Él. Amén. Ser sanado por el Señor. Ese corazón es la tierra. El Señor mismo dice que la tierra es el corazón del hombre, donde Él siembra su palabra. Pero el Señor quiere hallar buena tierra, para que la palabra, la de Él, la que venga de Él, pueda hallar fruto. Mira lo que dice Hebreos. Hebreos habla acerca de esa tierra, de dos clases de tierra. Hebreos capítulo 6, versículo 7 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. Y ustedes han leído ahí en Isaías 55, donde dice que la palabra del Señor, la que Él envió para fructificar, es como la lluvia que cae, amén, para mojar la tierra y para que fructifique la tierra, amén. Y es su palabra la que cae sobre la tierra, así como la lluvia. Hebreos 6, hermana, Hebreos 6, versículo 7. Dice que esa lluvia es la que el Señor envía, ese rocío del cielo para mojar la tierra y para que esa tierra dé fruto. Y dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Oye, qué precioso. Volvamos a leer ese versículo con detenimiento. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia, esa tierra es nuestro corazón. Y la lluvia es la palabra de gracia del Señor, porque Pablo, cuando se despidió de los hermanos en Éfeso, ustedes se acuerdan en Hechos de los Apóstoles, que dice: los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque Pablo sabía que solamente Dios podía fructificar esa palabra que él había dado a la iglesia en Éfeso por 3 años. Entonces él dice: los entrego a Dios y a la palabra de su gracia. Dice: porque la tierra
que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Es decir, que la palabra muchas veces el Señor la envía y quiere que caiga sobre nuestros corazones. Y produce hierba provechosa. O sea, empieza a producir esa hierba como el Señor Jesús, como Dios en Génesis 1 dijo, y la tierra produzca hierba verde, y plantas, árboles que den fruto, que su semilla esté en él. Así el Señor hace descender su lluvia sobre la tierra, sobre nuestros corazones. Y el Señor por su palabra dice que produzca esa tierra hierba verde. Y que produzca árboles de fruto, que dé fruto. No para que se quede sin dar fruto, sino que dé fruto. Y que su semilla esté en él. Cuando realmente el Señor empieza a dar fruto en nuestra vida, esa semilla se empieza a multiplicar, la semilla de la palabra de su gracia, no la palabra de condenación, la del antiguo pacto, sino la del nuevo, la de su gracia, la de su espíritu, para dar un fruto apacible de justicia en nuestros corazones. Vamos a leer, a seguir leyendo, dice, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Esa recibe bendición de Dios. Aleluya. Esa clase de tierra. Ay, lástima por este pero gracias al Espíritu Santo que nos habla la verdad, porque el Espíritu nos conduce a toda la verdad. Amén. Para que también el Señor tenga cuidado de nosotros. Pero la que produce espinos, esos espinos, ¿verdad? Y abrojos, ay, es reprobada. Ay, hermanos amados, hay una la cual produce fruto para bendición de parte de Dios, ¿sí? Esa buena tierra, pero hay otra que produce espinos. Esos espinos de la dureza, de la amargura, esa tierra ácida. Yo he conocido tierra ácida que es muy difícil para que dé fruto. Hay una tierra que no es ácida, que tiene un pH equilibrado, y ahí produce más fácil las cosas. Sí, así también simbólicamente es nuestro corazón, que el Señor nos pone en el equilibrio que es la cruz de Cristo, ahí donde está el pH equilibrado, para que fructifique la palabra del Señor en abundancia, hermano. ¿Amén? Él nos encuentra abonaditos. ¿Y sabes cuál es esa tierra buena? Es una tierra blandita. Porque esa tierra ácida es dura y no le entra el agua de la palabra, la que viene del cielo, de su gracia, la que viene con amor. Amén. La que viene con mansedumbre, con ternura de parte de Dios. Esa es la que edifica. Amén. Pablo no decía porque yo estuve entre vosotros como el capataz de la iglesia, no. Como una madre que amamantaba a sus hijos. Amén. Porque Dios pudo operar en Pablo. Y si Dios pudo operar en Pablo, que era un asesino de la iglesia, pero que el Señor lo alumbró en el camino, yo creo que puede operar también con estos miserables, ¿verdad? Que ahora somos sus hijos, ¿sabes? Y que hemos nacido de nuevo y que lo tenemos a Él en nosotros. Él puede operar de verdad y restaurar nuestra vida para su gloria. Él lo puede hacer. Y en el secreto Dios lo puede hacer. Amén. Allá Dios lo puede hacer. Y claro, después del secreto se va a manifestar, porque por sus frutos lo conoceréis, pero el fruto viene después de que ha sido labrado. Gracias a Dios que si nos ponemos en las manos de nuestro Padre, Él es el labrador, el agricultor perfecto, que sabe manejar toda clase de tierra, si la disponemos en sus manos. Amén. Y ahí viene el Señor a trabajar en nuestra vida con su palabra. Y el Señor dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he dado, para que llevéis mucho fruto. Eso quiere hacer el Señor. Hermanos, el Señor es tan maravilloso que siendo enemigos, hermanas, siendo enemigos de Dios, Él vino. Siendo inocente, murió por sus enemigos, por los pecados. Llevó el pecado, se hizo pecado por nosotros. Llevó todas nuestras maldiciones, todos nuestros pecados, nuestros errores.
para ahora perdonarnos y ahora hacernos sus hijos. Y no solamente hacernos sus hijos, sino darnos todo lo de Él como un regalo. Y además, para que trabajemos con Él y para que fructifiquemos para Él. ¡Qué maravilloso amor del Señor, hermano! Ese es el amor de Dios. Ese es el amor del Señor. Entonces dice en Hebreos, dice, pero, ay, no quisiéramos leer después de ese pero el Espíritu Santo sí quiere que lo leamos. Dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. Como dice el Señor, que los pámpanos Él los corta. Y como pámpano, ¿sí? Esos pámpanos que no dan frutos, que no han sido todavía trabajados por el Señor, no se han dejado trabajar por el Señor, son echados al fuego como pámpanos. No deja de ser pámpano, no deja de ser hijo. Amén. Porque somos hijos y la salvación es por fe, por la gracia, por medio de la fe. Pero como pámpanos son echados al fuego temporalmente para aprender un poquito la dulzura del Señor. Ay, Señor, tenga misericordia de mi vida. Así el Señor tiene que poner la pica y la pala y el rastrillo en la tierra dura y ácida para remover esa capa externa dura para que quede lo del fondo. Él va quebrando nuestra dureza para que quede ese corazón de carne. Amén. Que después quisiéramos leer un poco acerca de eso, que es un regalo de Dios. Amén. Eso no es algo que nosotros vamos a producirlo, Señor. Yo voy a hacer esto. Señor, voy a ser bueno, hermanos. No somos buenos. Y por más que repita que eres bueno, más malo te vuelves. Amén. Pero es la gracia de Jesucristo la que opera en nosotros. Es un don de fe. Amén. No esperes producir tú mismo lo que tú no puedas producir. Es Dios en Cristo, por su Espíritu. Si le creemos, nos agarramos por la fe. Ahí Cristo empieza a producir en nuestra vida, hermano. Fruto abundante de alegría, de gozo y de luz en el Espíritu de Dios. Ese es fruto del Espíritu. Amén. Porque el fruto del Espíritu es gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Justicia, la de Dios en Cristo que nos ha sido dada. Gozo y paz. El testimonio del Espíritu es vida, fluye la vida y hay paz. Amén. Y ahí quiero terminar por hoy, hermanos. Sopórtenme un segundito más, yo sé que la hora es un poco tarde. Algunos hermanos estuvieron viajando un poco. Pero no quiero dejar mochado esto. Inclusive, así como ayer el Espíritu hoy nos llevó por otro lado, pensaba que iba a entrar lo que quería entrar ayer. No pude entrar ayer, ni hoy tampoco el Espíritu no me deja. Vamos a ver cuándo me deja seguir el otro paso. Después de Jeremías quería dar otro paso. Pero el Señor conoce todo. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 3. Verso 3. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que no solamente son obras, sino son obras en sabia mansedumbre. Amén. Mira que eso le pasó a Marta. Marta servía mucho y Marta nunca dejó de servir, pero hubo un proceso en la vida de Marta. Ustedes saben la escena en Betania, ¿sí? Era el lugar donde era recibido el Señor Jesús. Ahí en Jerusalén, donde debía ser recibido, el Señor no fue recibido. Pero gracias a Dios que el Señor fue recibido en Betania, un lugar donde Él halló un reposo, unos amigos que le recibieron. 3, desconocidos por todos, pero conocidos por el Señor. Eso es lo importante. Por el Señor dice que donde 2 o 3, amén. Esa mujer que le tocó el borde del manto y produjo que fluyera poder del Señor Jesús. Ni siquiera el Señor Jesús habló ni nada, sino fue tanto el toque de esta mujer hacia el Señor que hizo que fluyera el poder de Dios. Ay, el Señor no tuvo que sacarse el saco y tumbar a la gente con el saco, ni gritarle, ni nada. Amén. Solamente esta mujer vino con su necesidad y fue tocada por Dios, por el Señor. Fluyó poder del Señor para ser vivificada
Necesitamos ser vivificados por su Espíritu continuamente. Amén. Ese brote de gozo y de amor en el Espíritu constante, que solamente viene de Él. Debemos estar enchufaditos, como ese ventilador, hermanos. Si tú lo desenchufas de ahí, miren ese ventilador un momentito. Discúlpenme que les pidas ese favor. Que miren allá. Está dando aire, está girando, tiene potencia en ese motor. Pero desconéctalo. Hermanos, por más garrote que le dé, no va a empezar a funcionar. Por más mandamientos que le diga, tenéis que andar rapidito, no va a andar. Por más que le grites, por más técnicas, formas, estructuras humanas que le pongas, no va a andar. Tienes que conectarlo. Así nos conectamos, digamos, es una manera de parábola, ¿no? Por la fe al trono de la gracia, con confianza en la sangre del Cordero. Y ahí empieza a andar el ventilador, ahí empieza a fluir, por decir así, la corriente. Claro, el Espíritu Santo no es una corriente, es Dios mismo, es el Espíritu de Dios. ¿Amén? Y ahí nos hace andar, porque dijo el Señor, y haré que andéis. Amén. Ahí empieza a andar el ventilador. Ahí sopla el Espíritu del Señor y nos refresca. Amén. Tú dices, ay Señor, gracias. Señor, ya me dejo de mis teatros, de mis disimulos, de las apariencias de ahí realmente. Sopla el Espíritu de Dios en mi vida. Amén. Entonces ahí Marta dice que estaba afanada y turbada. O sea, tenía un agite interior, aunque servía. Y fue tanto que le dijo, mira Señor, le reclamó, le gritó al Señor, ¿no veis ella que no me ayuda? Y le dice el Señor, mira Marta, Marta, afanada y turbada estáis por muchas cosas, pero esta mujer ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Y ahí el Señor siguió trabajando. Sí, resucitó Lázaro. Y después esta mujer siguió sirviendo, pero en otro espíritu diferente. Amén. Ya no con una tierra llena de espinos y abrojos, sino con tierra buena, tierra trabajable por el Señor. Entonces dice, por eso dice, sus obras en sabia mansedumbre. Es una mansedumbre, no dice mensadumbre, no es de mensos, no, mansedumbre, pero es sabia, es con sabiduría divina. Amén. Pero es mansa, las dos cosas, sabiduría y mansedumbre, y esas dos cosas es Cristo mismo. Cristo es la sabiduría, amén, del Padre. Y Cristo dijo, aprended que yo soy manso y humilde. La mansedumbre es Cristo Jesús. Él es mismo, trabajando en nosotros. Dice, pero si tenéis, aquí está la buena tierra, ahora la de los espinos y abrojos, pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón. Ahí está ese terreno duro, los celos y las contenciones en el corazón, en esa tierra. No os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es que la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Terrible. Señor, libre nuestra vida de esto. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, cuando empieces a hallar en tu corazón algo de celos, no le permitas ni un segundo, porque ahí está Satanás. Dice que esta sabiduría es animal y diabólica. Cuando hay una contención en tu corazón, no le permitas echar raíces en tu corazón. Inmediatamente nos volvemos a Cristo, y Cristo por su Espíritu nos libra de todo eso. Amén. Cristo tiene que arrancar esas raíces amargas y de contención en nuestra vida. Y Él vino para hacer eso, para hacernos de nuevo, hacernos nuevos. Amén. Ya somos nuevos en Él. Ahora Él quiere que nosotros echemos mano de esa realidad espiritual, de esa provisión de Dios en Cristo. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ay, Señor. Pero la sabiduría que es de lo alto, pongamos la atención a esta, es primeramente
pura. Aleluya, gloria a Dios. Por eso repetíamos ese versículo. Los limpios, los puros de corazón, ellos verán a Dios. Así como la Nueva Jerusalén va a ser pura, transparente, translúcida. Un oro como cristal donde trasluce la gloria divina. Amén. Por eso hablábamos del resplandor de la gloria divina, contemplada en la faz de Jesucristo. Ahí donde miramos al Señor, ahí vamos a ser resplandecidos y a resplandecer también con Él. Dice, después, pacífica. Mira estas características, vamos a enumerarlas, de esa sabiduría de lo alto. Ayúdenme a enumerarlas, hermanos. Primeramente, pura. Esa es la sabiduría de lo alto, pura. Y pura no es el legalismo, hermano, tiene que andar así, póngase la manga larga. No. No es la pureza de corazón. Esa ternura, esa limpieza, ese corazón lleno de gracia, lleno de la gracia del Señor. Amén. No es el legalismo, tiene que hacer así, eso es Hitler. Hitler sí le gustaba eso. Y de Hitler no salió nada bueno. Y nosotros, si no es por la gracia de Dios, seríamos peor que Hitler y que Nerón y que todos esos. Pero la misericordia del Señor nos ha alcanzado. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Amable. Hay amabilidad, amén, en la comunión de los santos. Inclusive dice que vuestra gentileza sea conocida de todos, inclusive hasta de los incrédulos. Ahora cuanto más de la iglesia, pero ahí tiene que Cristo trabajar en nosotros. Y por eso Él vino a darse como un don de Dios, para vivir dentro de nosotros y moverse y vivir en nosotros. Y nosotros vivir en Él. Ya estamos en Él, como decía Pablo, y ser hallado en Él, es decir, descansando en Él. Amén. No ser hallado en mi propia justicia, esa que mató a Cristo, esa que mata, esa que persigue, esa que contiende, no. Ser hallado en Él, aleluya. Sí, ¿sabes qué es hallar? Mira, aquí, parados, como estoy hallado en mí, ¿sí? Estoy soportando mi peso, ¿sí? Un poco pesadito ahí, sobre mis piernas, en mi justicia propia. Y es que yo sí soy, ay Señor, yo soy miserable que merezco el infierno, que si no es por la gracia de Dios, ya estuvieras hace rato allá. Pero ahora Pablo dice, no ser hallado en mi propia justicia, sino ser hallado en Él, descansando en Él, en ese reposo del corazón, del Espíritu del Señor en mi vida y en nuestra vida. Ser hallado nuestro peso en Él, en esa confianza de Él. Ahí debemos ser hallados, en la fe. Amén. En la fe del Hijo de Dios. Dice, pura, pacífica, amable, benigna. Hoy la benignidad que es ser linda, ¿verdad, hermanos? Es hermosa. La benignidad de Cristo es preciosísima, amados. Y eso lo está haciendo Dios en tu vida, hermano querido. Y en mi vida. Lo está haciendo en nosotros. Porque Él es benigno. Y Él se está formando en nosotros. Llena de misericordia. Mira que esa frase a mí siempre me ha tocado el corazón, porque podría decir y misericordiosa, pero dice llena. Ay, hermanos, que podamos entender esa palabra, esa frase, llena de misericordia. Esa sabiduría es llena. Hay muchas porciones en la Biblia que nos habla de la misericordia, pero aquí dice que la sabiduría que desciende de lo alto es llena de misericordia. La misericordia es el dolor que se produce en el corazón por la miseria del otro. De ahí viene la palabra misericordia, miserere, miseria, cordia, cardías, cardiología, corazón. El corazón que se duele por la miseria y es movido a misericordia. Amén. Como ese buen samaritano, que el Señor le dijo, ve tú y haz lo mismo. ¿Sí? Le dijo al otro. Yo sé que algunos interpretan eso como que el buen samaritano es solamente el Señor Jesús. Claro, empieza por el Señor Jesús, pero Él también nos hace el buen samaritano, porque Él le dijo a ese religioso, ahora ve tú y haz lo mismo. Amén.
Yo respeto las interpretaciones de otros, pero el Señor Jesús le dice a ese hombre que él también debe hacer. Amén. Eso mismo, así como Cristo lo hizo con nosotros. Pero debe ser lleno, debemos estar llenos de su Espíritu para estar llenos de misericordia, si no somos duros. Ay, hermanos, cuando no nos han aplastado el dedito gordo, no percibimos esa sensibilidad en el Espíritu para percibir la misericordia de Dios con cada ser humano y con cada hijo y hija suya. El Señor lo está haciendo en nosotros, hermanos. Una casa espiritual. La casa de Dios. Es la casa de Dios. Y es porque Él la está llenando de su presencia. Es la casa de Dios. Amén. Dice: benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esa tierra, ¿verdad? Está relacionado. Entonces, mira, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, dice, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sabes por qué? Porque la justicia propia nos pone en incertidumbre. El diablo te pone a dudar. No, pero si vas a hacer esto, no lo hagas. Que si con el pie derecho, no con el izquierdo. Que si empezaste con el izquierdo, no con el derecho. Que si fue así. Hermanos, ¿no? El Señor nos pone en certidumbre. Ese mismo espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Amén. Pero es algo que viene de la fe, de un toque de Dios que aumenta nuestra fe, toca nuestro espíritu y nos llena de fe. Amén. Y por lo cual hablamos. Amén. Amén. Lo de Él, lo que es lleno de fe, de misericordia, de benignidad, de amabilidad, de pureza, amén, de paz, lo de Cristo en nosotros. Dice, sin incertidumbre ni hipocresía, porque la otra, la justicia propia, sí está lleno de esto, pero en Cristo somos panes sin levadura, amén, sin hipocresía, sin maldad, en Cristo, ser hallado en Él. Y el fruto de justicia se siembra como, hermanos. Si queremos hallar fruto de justicia en nuestra vida, hay que sembrar paz. Amén. Y esa paz es fruto del Espíritu Santo. Cuando estamos en una íntima relación con nuestro Padre, por el Espíritu de Cristo en nuestra vida, allá viene la verdadera paz. Ahí cesa toda contienda del maligno, porque eso viene de Satanás. Porque el reino de Dios consiste en justicia, en gozo y en paz del Espíritu Santo. Amén. Dice entonces, para terminar, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude a captar en nuestro espíritu lo que Dios nos quiere hablar por medio de esta corta palabra. Que el Señor nos abra más nuestros ojos. Amén. Debemos seguir los pasos del Señor. No pudimos leer el otro pasaje que está ahí como en espera, en remojo. Sino que el Señor, lo del miércoles lo ha estirado un poquito más. Y entonces lo importante es que Él nos hable. Amén. Que Él pueda hablar a nuestra vida. Pero que todo está conectado porque viene de parte de Él. Si viene de Él, Dios lo bendice. Y que podamos ser hallados en Él. Amén. Amén, Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú viniste para ayudarnos, Señor, para levantarnos del polvo, Señor. Y tú te acuerdas que somos polvo, Señor, y tienes misericordia. Y tú quieres operar en medio de nosotros. Gracias por la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque ahora podemos contemplarte a ti, Señor. Podemos verte a ti, Señor. Gracias por la fe que tú engendras en tu iglesia, Señor. Gracias por la comunión unos con otros en ti, Señor. Gracias al resultado de la semilla de tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu Hijo, Señor. Gracias por la comunión que tú nos has regalado en Cristo Jesús. La de tu Hijo, Señor. Por la participación de tu Espíritu, Señor. Queremos poner nuestras vidas en tus manos, nuestros corazones, esa tierra en tus manos, Señor, para que sea de bendición, y sabemos que en ti hay bendición y vida eterna, Señor.
Sabemos que todo lo bueno, todo lo precioso, lo puro, lo limpio procede de ti, Señor. Donde tú dijiste, sea la luz, y fue la luz para alumbrarnos, Señor. Gracias por este tiempo. Te ruego que tú des descanso a cada uno de nosotros, Señor. Te ruego por mis hermanos que estuvieron viajando durante todo el día, que tú les des un sueño reparador, Padre Celestial. Que ellos puedan gozarse en ti aún en sus sueños, Padre Celestial. Gracias por los niños que vinieron también de lejos. Que tú les des fuerza, Señor. Les des descanso. Que puedan disfrutar también de este tiempo. Que todos podamos disfrutar de ti en este tiempo, Señor. Que tú seas glorificado en medio de la comunión de tu pueblo, Señor. Porque todo viene de ti, Señor. Esto viene solo de ti, Padre. Miramos a ti en esta hora, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.